Si comenzamos con la presentación, vemos que la recaudación del mes de abril ascendió a 357.362 millones de pesos, con una variación interanual de 51.3%. Recordemos que el mes anterior habíamos tenido 37% de variación interanual, con lo cual estamos en términos reales en lo que es la mejor recaudación, por lo menos de los últimos 5 meses, en términos de cómo compara con la inflación. Les doy un segundo ahí para que noten. Un dato de color es que había sido menos 7% en términos reales enero y febrero y menos 11% en marzo, y obviamente acá vamos a tener que ver cómo termina la inflación del mes de abril para comparar exactamente, pero estimamos que vamos a quedar solamente algunos puntos abajo de la inflación. Así que es una marcada mejoría respecto de lo que fue. Pasando a los distintos tributos, vemos el total de impuestos creciendo al 54.3%, el IVA aduanero del 16%, un IVA impositivo del 55%, ganancias en 75%, ahora vamos a hablar un poco de eso. Recuerdan que el mes pasado se nos había quedado desfasado el quinto anticipo de personas humanas que había entrado en el otro mes, en el año 2018, y por eso había dado muy poco el mes pasado y da mucho la variación este mes. Y débitos y créditos con 55%, un muy buen desempeño, ahora vamos a hablar un poco de eso en particular. Y seguridad social con también el mejor número que ha mostrado últimamente, con casi 34% en total. Comercio exterior, los derechos de exportación, los números porcentuales, como saben, mucho no tiene sentido porque el año pasado no teníamos los mismos derechos, pero el número total de 23.800 millones de pesos se compara con unos 18.000 del mes pasado, ¿no? Entonces acá empezamos a ver el impacto de la cosecha, que ya empieza a mostrar números de derechos más altos como habíamos anticipado. Y un mes de derechos de importación bajo, porque esos 8.000 millones de pesos también porcentualmente el 10%, 11% de incremento. Recuerden que el mes pasado habíamos estado en 30 y veníamos de meses de 17, 18, o sea que no fue un buen mes de recaudación de derechos de importación. Entonces, entrando en cada uno de los tributos, empezando por el IVA, entonces 117.200 millones de pesos. La composición, como siempre, entre el impositivo y el aduanero, el impositivo al 55%, aduanero 16,5%. Los principales rubros que contribuyeron: comercio, industria manufacturera y intermediación financiera. Y acá incluye algo que vemos todos los meses, el impuesto de servicios digitales en el IVA por 324 millones de pesos. Eso es lo que estamos recaudando del IVA de servicios digitales. Siguiendo con ganancias, lo que les explicaba recién de la diferencia que tuvimos en el quinto anticipo de personas humanas correspondientes al periodo fiscal 2017, que el año pasado entró en marzo 2018 y ahora lo tenemos en abril. Entonces por eso tuvimos, digamos, en el mes de marzo de este año solo un aumento del 25%, y en abril vemos la contracara de eso, como les decía el mes pasado, 75%. Y seguimos teniendo ingresos del revalúo fiscal. Habíamos hablado que el mes pasado habíamos tenido el anticipo, ahora ya empezamos, digamos, con las cuotas, digamos, las 4 cuotas, teniendo la primera en este mes, y asciende en total a 8.400 millones de pesos lo que hemos recibido en revalúo, que está dentro de ganancias. Siguiendo con débitos y créditos, este mes es más simple porque tenemos los mismos días hábiles que el mismo mes del año pasado, con lo cual no hay un tema de ajustes, o sea que es un 55%. Es un dato, como siempre lo decimos, que nosotros seguimos mucho porque nos da, en parte,
y resalto en parte porque no es una traslación perfecta, pero en parte da una sensación de lo que puede pasar con el IVA del mes que viene, no necesariamente. Sin duda está demostrando también el tema de la penetración de las transacciones electrónicas, que esto está ocurriendo, y es seguramente muy parecido a la inflación de los últimos 12 meses, dependiendo de cómo termine abril. Siguiendo, tenemos seguridad social con 33.7%. Acá tenemos una diferencia entre aportes y contribuciones, aportes creciendo casi al 39%. Recuerden que acá tenemos el impacto de la reforma tributaria de todos los meses por el aumento del mínimo no imponible, en el cual este mes significan 3.000 millones de pesos de caída de ingresos por efecto de la reforma tributaria. Esto en particular, más que nada, es la recuperación paulatina, porque estamos en el momento de las paritarias, de los salarios. Habíamos dicho que íbamos a tener en los próximos meses seguramente un mejor número y bueno, a medida que las paritarias van ocurriendo, es de esperar que este número se recomponga en parte. Siguiendo con los tributos y lo que es comercio exterior, 32.000 millones de pesos de lo que es exportaciones, derechos de exportaciones y tarifas de importación. Los derechos de exportación adicionales ahí mostrando que representan 3.700 millones, el de bienes y servicios de unos 1.470 millones. Recuerdan que servicios empezó en la segunda quincena de febrero a recaudarse. Ya lleva un par de meses y más o menos estamos viendo estos 1.500 millones de pesos por mes. Ahí está el desglose entre sectores. Hay un dato interesante en los derechos de exportación porque, como decía, pasó de 18.000 millones a unos 23.000 millones, pero también todos los precios del complejo cerealero y oleaginoso entre marzo y abril cayeron. Entonces se ve el efecto cantidad que tiene que ver en gran medida con la cosecha y lo que habíamos dicho el mes pasado de que esperábamos que durante abril empezara a haber un mayor ritmo de liquidación de exportaciones y eso viene ocurriendo. Creemos que mayo y junio van a ser meses también, en función de lo que estamos viendo de cosecha en niveles récord, vamos a tener números del mismo tenor. Siguiendo con la presentación y para terminar, y antes de entrar en preguntas y respuestas, los 4 mensajes un poco claves de este mes en recaudación: 357.362 millones, variación del 51.3%, nuevamente una recaudación que en términos reales va a ser el mejor resultado, obviamente todavía no llegando al nivel de inflación, pero en tendencia recuperándose en gran medida respecto a marzo y mostrando el mejor número posiblemente de los últimos 5 o 6 meses en términos reales. El impuesto de débito y créditos casi empatado con la inflación, siempre lo miramos, como les digo, como un indicador de lo que puede llegar a venir en el IVA y en general en actividad. Seguridad social mejorando respecto al mes anterior y derechos de exportación de 23.000 millones con el detalle que les decía recién de que eso incluye una caída de precios en cereales, oleaginosa, girasol, que hacen que se vea claramente el impacto de los volúmenes entre un mes y otro. Así que con eso damos por concluida la presentación de la recaudación y les agradecemos mucho. Los que están aquí pasamos a...